Radiovisión Online. Mucho más que radio. Gloria al Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones para toda la radioaudiencia, para todos los ministros aquí de este ministerio Radiovisión Cristiana Internacional, todas las iglesias y ministerios que los respaldan. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús, de parte de la Iglesia Pregoneros de Justicia, el Ministerio Pregoneros de Justicia, todos sus ministros, mi esposa, la pastora Mojena, toda nuestra congregación, mi familia, los saluda y los bendice en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos celebrando la resurrección de Cristo, estamos celebrando en este tiempo de Pascua la gloria y la victoria del Señor sobre nuestras vidas, sobre el reino de las tinieblas, y estamos aquí en el gozo y en la presencia del Señor. Le damos gracias al Señor porque este es el día que el Señor creó y nos vamos a alegrar y a gozar en su presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar en el aire predicando lo más grande y lo más poderoso que tiene el ser humano, que es el Evangelio de Jesucristo, el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y bueno, hace algún tiempo no podía estar con ustedes, pero gracias a Dios, que es el Dios de las oportunidades y de las puertas abiertas, que estamos aquí de regreso después de un tiempo también que hubo de maratón. Estamos de regreso con ustedes en el aire para permanecer ahí todas las semanas a las 2:30 los sábados, enseñando, predicando, compartiendo el Evangelio de Jesucristo y viendo las señales y los prodigios y los milagros que Dios hace por el Espíritu Santo cuando se manifiesta y se predica la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Quiero decirles que traemos una ofrenda de parte de mi familia y de parte del ministerio para aquí, para la estación, y la vamos a entregar aquí hoy. Así que esperamos que Dios le dé semilla al que siembra y pan al que come. Así que dice que el que siembra escasamente, escasamente recogerá, pero el que siembra con abundancia, obviamente va a cosechar muchos frutos con abundancia. Y nuestros diezmos y ofrendas son una semilla en el reino de los cielos que entra a nuestra cuenta de crédito y el Señor paga al 100 por 1, ¿verdad? Porque ese es el sistema financiero del reino de los cielos. Así que nunca deje de sembrar, de aportar, de ayudar. Estamos ahora orando porque tenemos un reto bien grande en el ministerio donde necesitamos unos $20,000 para cubrir ciertos gastos, y estamos orando y creyéndole al Señor por ese milagro financiero. Sé que Dios le va a hablar a las vidas, sé que algo se va a promover, se va a abrir alguna puerta y el Señor se va a glorificar en cuanto al pago de esas deudas, ¿verdad? Porque Él suple según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que nos ponemos de acuerdo y le hablamos al dinero para que venga del norte, del sur, del este y del oeste, con todo tipo de abundancia, para que el Evangelio y el reino de los cielos siga hacia adelante. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y bueno, hoy el Señor me ha dado una palabra fresca. La estuve indagando, la estuve buscando y he recopilado una serie de escrituras poderosas y quiero hablar del Evangelio del Reino. Quiero hablar de las señales, de los requisitos del Evangelio del Reino. Jesús en Mateo 9:35 dice la Biblia que recorría todas las ciudades y aldeas enseñando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y dice que enseñaba en las sinagogas de los judíos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así que junto con la predicación del evangelio viene la sanidad y viene la liberación
de todo yugo de esclavitud, de enfermedad que hayamos podido haber tenido o que nos hayamos podido enfrentar alguna vez en nuestra vida. Dice que él predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Así que junto con la prédica de la palabra de Dios viene la sanidad de nuestros cuerpos. También el evangelio dice en Colosenses, el apóstol Pablo, capítulo 1, versículos 12 y 13, con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos o nos capacitó para participar de la herencia de los santos en luz. El evangelio trae una herencia a nuestras vidas basada en la gracia, en la luz del Señor de la vida eterna, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de Dios la alumbra a cada ser humano. La vida eterna está en este planeta. Cuando hablamos el evangelio y predicamos el evangelio del reino, estamos hablando de la vida eterna del Mesías y Salvador del mundo. Y dice Pablo en Colosenses 1:13, por el Espíritu, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que Dios tiene un reino. Hay dos reinos en oposición. El reino de Dios, que es el reino eterno, el reino de victoria, el reino de triunfo, y el reino de las tinieblas, que fue destruido por Jesucristo, que fue conquistado por Jesucristo. Y ahí están estos dos reinos en oposición, y nosotros somos partes del reino de su amado Hijo. La Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de un reino eterno. Así que nos libró de la potestad de las tinieblas. La Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo también participó de lo mismo, pero sin pecado, para que a través de su muerte, Hebreos 2:14, nosotros pudiéramos ser libres de la esclavitud del temor de la muerte. Amén. Por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio o el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Esta es el Reina Valera contemporánea. Y el 15 de Hebreos 2:2 dice, y de esta manera librar a todos los que por temor a la muerte toda la vida habían estado sometidos a esclavitud. La muerte trajo temor, trajo separación entre Dios y el hombre, trajo condenación, culpabilidad. Por eso es que con el temor hay condenación y tormento. Y el perfecto amor que es Jesucristo en nuestras vidas y la manifestación de su amor en nosotros, porque su amor fue derramado sobre nuestros corazones, entonces ese amor echa fuera el temor, la condenación. Amén. Jesucristo tiene el poder y nos ha entregado el poder. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros viniésemos a ser hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. El reino de Dios tiene que ver con justicia, con gozo, con alegría. Ese es el propósito del reino de Dios en nuestras vidas. El Señor nos trasladó y nos ha dado herencia con los santos en luz a un reino de luz. Pablo dijo en Romanos capítulo 1 del 16 al 17, porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque dice a los suyos vino,
mas los suyos no le recibieron, Juan 1, pero a todos aquellos que creen en su nombre y que lo han recibido, a ellos se les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Así que este es el Evangelio y este es el método y el sistema de vida que el reino de Dios ofrece al ser humano por medio del Evangelio de Jesucristo. En Romanos 4 vemos que en el 16 y 17 la palabra de Dios revela, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Escuchen bien esta palabra. El gozo, la paz y la justicia de Dios están sembradas en tu vida por la tercera persona de la Trinidad que mora en ti, el Espíritu Santo. Dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuándo? En todo momento. En el día, en la noche, en la tarde, en el gozo, estés atravesando una tribulación, una prueba, estés pasando cualquier cosa en tu vida, el gozo, la justicia y la paz del Espíritu Santo está en ti para sostenerte, para librarte, para trasladarte a la bendición que Dios tiene para tu vida. Porque en Él, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esta es la forma de vida en este reino a donde Dios nos ha trasladado, este reino de luz, este reino de gloria. Amén. Esta es la forma en que se vive. No se vive por lo que dicen las noticias o los gobiernos. No se vive por lo que dice Hollywood. No se vive por la farándula. No se vive por las cosas que pasaste o no pasaste. Se vive por fe, por lo que Dios ha dicho, y si tú te apropias de la palabra de Dios y la crees con el corazón y la declaras con la boca, lo que digas será hecho. Está en tu poder, en tu autoridad, el destino de tu vida, y Dios te manda a escoger la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué autoridad y qué poder y qué gloria tan grande. ¿Cuáles son los requisitos del reino de los cielos? Mateo 4, 16 y 17 dice de esta manera: el pueblo que moraba en tiniebla vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Y el versículo 17 de aquí de Mateo 4 dice así: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo podemos venir al Señor? ¿Cómo podemos entrar al reino? Tenemos que ser como niños. La Biblia dice, si no eres como un niño no puedes entrar al reino. Hay que arrepentirse, dejar el hombre viejo, dejar a Satanás, dejar al pecado y venir a Cristo. Este es el requisito principal para entrar al reino de Dios y para mantenerse en el reino de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza del reino? Hebreos 12, 28 dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino inconmovible, un reino inmarcesible, no se marchita, un reino eterno, no tiene principios ni finales de día, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Gratitud es una característica de la vida de fe. El justo por la fe vivirá. No hay vida de fe sin una vida de agradecimiento y de humildad
y de paciencia en el Señor. Ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Vivamos consagrados y separados para el propósito por el cual Dios nos llamó y nos puso en esta tierra. Mateo 6 revela otro secreto más del reino de los cielos y dice aquí: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Estaba hablando aquí Jesús de las necesidades de la vida y de lo que la gente busca. La gente busca vivir bien, la gente busca vestir bien, estar cómodos, disfrutar su vida. Pero muchas veces, aunque ese es el deseo que tienen, escogen el camino equivocado que los lleva a la muerte, porque muchos son los caminos de los hombres, pero su final es muerte. Aparte de Cristo, no hay otro camino que te ofrezca la vida eterna. Solo Jesucristo puede ofrecer la vida eterna. Amén. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios primero, cuando le damos prioridad a la palabra de Dios, cuando le damos prioridad a la oración, a lo que Dios nos está diciendo, le prestamos atención, eso equivale a obediencia, a poner en práctica la palabra. Dice que todo lo que tú necesitas será añadido, porque no viene de aquí de la tierra, viene del trono de los cielos, del trono de la gracia, al cual nos acercamos con confianza y certidumbre de fe para alcanzar el oportuno socorro. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio afán. En el reino de los cielos, en el reino de Cristo, reino de paz, de gozo y de justicia, no puede existir el afán, la preocupación, el desespero, porque eso es pecado. Y por eso muchas personas no reciben la respuesta a sus oraciones, porque están viviendo una vida de tormento, de afán, de preocupación, y todo eso te roba la fe y te roba la respuesta de Dios para tu vida. Tienes que despojarte del temor y del afán y de la preocupación, ponerlo todo en las manos del Señor y confiar en Él, porque bástese a cada día su propio afán. Mateo 6, del 9 al 11, nos revela cómo tenemos que orar para funcionar en este reino de Dios. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Dios nos manda a orar para que el reino se manifieste, para que la voluntad de Dios se manifieste, para que nosotros entremos en esa voluntad que es buena, perfecta y agradable. Y dice: danos el pan nuestro de cada día. Todo lo que tú necesitas o necesitarás ahora o en el futuro o aún en la eternidad, no viene de ningún hombre, no viene de tu lomo, de tu trabajo, de tu esfuerzo, viene de parte del Padre, que da gratuitamente y con liberalidad todas las cosas que el ser humano necesita. Pero hay que primero orar para que la voluntad de Dios sea cumplida y nosotros tener el deseo y la disposición de cumplir la voluntad del Padre. Y cuando vayan, prediquen, dijo Mateo 10, del 7 al 8, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia también. Entonces este es el mandato del Señor: predicar que el evangelio del reino está aquí.
El reino está aquí en la tierra y tenemos que sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios y dar de gracia lo que a nosotros se nos dio por gracia. Ese es el mandato, esas son las manifestaciones del Evangelio del Reino. Mateo 12, 28 dice, pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios se sabe que está aquí en la tierra porque todavía Jesucristo está sanando, está echando fuera demonios, está liberando. Todavía Jesucristo está restaurando, está en el negocio de su Padre para salvar. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, porque de tal manera amó Dios al mundo que en Cristo Jesús reconcilió al mundo consigo mismo. No pudo reconciliar a Dios al mundo con un profeta, con un ángel, con un querubín. No fue Moisés, no fue Abraham, no fue Isaías, no fue David, fue él mismo, porque fuera de él nadie puede salvar. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Y él dijo, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de los cielos cuando yo echo fuera los demonios en el nombre de mi Padre, cuando yo sano a los enfermos y resucito a los muertos. Mateo 13:11 dice, y él respondió diciendo, porque a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha sido concedido. Hay personas que no conocen este privilegio, que no lo tienen, porque no han buscado de Dios, no les interesa la palabra, no les interesa el Señor, y viven independientemente de Dios. Pero nosotros dependemos del Rey, dependemos de su provisión, somos nutridos por Él. Sin Él nos disecamos como el pámpano que lo arrancan del árbol, se seca y es echado al fuego. Amén. Necesitamos estar conectados con Cristo, conectados con la unción que rompe y pudre el yugo, quita la carga y estar haciendo las funciones del reino y los negocios de nuestro Padre. En Mateo 13 Jesús les habló una palabra y les presenta lo siguiente. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cuántos estamos sembrando buena semilla en el campo que Dios ha puesto delante de nosotros? Pero mira lo que pasa. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esto nos deja entender algo. Tú no te puedes dormir en los laureles. Tú tienes que estar orando y velando para no entrar en tentación. Tú tienes que estar orando y velando para que el diablo no siembre cizaña. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y esto es una realidad del reino. El reino de los cielos funciona de esta manera. Aquí hay un enemigo. Hablamos de un reino de opositor. Y el enemigo tratará de sembrar la duda, la incredulidad, el dolor, la enemistad, el odio, las pasiones desordenadas, la lascivia, la concupiscencia, el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. No el dinero, el amor al dinero. Y necesitamos que el Espíritu Santo, por su poder y su gloria y la palabra, limpie de la vida del creyente toda cizaña que el diablo pueda sembrar. Echarla fuera en el nombre de Jesús, gobernar nuestros pensamientos, someterlos al Señor, llevarlos cautivos a su presencia y someterlos a Cristo, que es la perfecta obediencia. Y la Biblia dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, refutando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a su obediencia. Pero tú tienes que dejar. Ellos se preguntaron, bueno, ¿y qué hacemos? Vamos a ir a arrancar la cizaña. Y el Señor le dijo, no hagas tal cosa.
deja que al final el Padre separe la cizaña del trigo, porque si vienes a arrancar la cizaña, te puedes llevar al trigo. No lo toques. No es tu función hacer la obra del Espíritu Santo. No es tu función transformar a nadie. No es tu función cambiar a nadie. Esa es la función y la operación del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es predicar y creer y obedecer la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que entender estos principios del reino de los cielos. Estamos aquí en la tierra y la Biblia dice que el imperio de la muerte fue destruido por el Señor Jesucristo para librar a aquellos que por el temor de la muerte estábamos toda la vida sometidos a esclavitud. Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No hay otra verdad para el ser humano. No hay otra religión para el ser humano. No hay otra palabra, no hay otra salida, no hay otro método para la vida, la felicidad, la salud, la prosperidad, la sanidad, el bienestar. Él sana la tierra, Él sana la finanza, Él prospera tu vida, pero dice: según prospera tu alma. ¿Cómo va a prosperar tu alma? Cuando tú estás sometido a la palabra de Dios y de voluntad propia te entregas a Cristo. Y le dices: Señor, mi vida es tuya. Haz conmigo como a ti te plazca. Y recibo tu bendición, recibo tu gloria. Pero hay personas que están viviendo otro evangelio. Están viviendo el evangelio que ellos mismos se han ingeniado. Una palabra que cuando vamos a la Biblia no es un evangelio bíblico. Basan su vida en sus propios trabajos y esfuerzos, pensando que pueden comprar su salvación por lo mucho que pueden obrar o por cosas que no van a obrar. Pero la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia a través de la fe. Y esto no es un don de los hombres, es un don de Dios. Y Él ha depositado dones. El Espíritu Santo es un don. La gracia es un don. La fe es un don. La justicia es un don para que tú reines como un rey aquí en la tierra. No hay que esperar a llegar al cielo para vencer. No hay que esperar a llegar al cielo y que Cristo venga para conquistar. Muchos están esperando a Cristo con el motivo equivocado, desesperados por lo que están pasando y no viven en el gozo y en la justicia y en la fe de Cristo. No, disfruta esta jornada, disfruta este tiempo aquí en la tierra. Esto no vuelve a suceder. Cuando entres a la eternidad, entraste. Aprovecha este tiempo y predica a Cristo y vive la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, se nos fue el tiempo, así que hasta la próxima semana. Queda de ustedes el pastor Jorge Mojena, Primera Iglesia Misionera, Pregoneros de Justicia, en el 151 de Park Avenue. Estamos allí mañana a las 11:30 de la mañana. Los esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.